reencontramos en nuestro live del día. Hoy tratamos un tema bastante interesante, especialmente para las mujeres. Hablamos de ginecología y obstetricia. Tenemos como invitado al doctor Jotin Pérez y el tema que nos concierne en esta mañana es ¿cuáles son las infecciones vaginales más frecuentes y cómo podemos prevenirlas? Buenos días, Jotin. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aguilda? Gracias por aceptar nuestra invitación y sacar bien, un poquito de la agenda, que sabemos que es bastante apretada, para conversar con nosotros en esta mañana. Y gracias a los amigos que también están conectados ahí desde temprano, esperando este live del día. Recuerden que hoy el tema que nos concierne es cuáles son las infecciones vaginales más frecuentes y cómo podemos prevenirlas. Así que damos un breve espacio al que nuestro doctor invitado hoy, Jotin Pérez, doctor Jotin Pérez, especialista en ginecología y obstetricia, pues se presente y diga dónde consulta para que esas chicas que están interesadas ahí puedan saber dónde usted ofrece servicios. Sí, bueno, yo ofrezco mi servicio en HS Medical Center, que está en calle Florence Terry número 7 en Naco. Estamos ahí a sus órdenes. Quien requiera de mi servicio, estamos ahí para servirle, valga la redundancia. 809-562-1680 es el número para hacer cita. Y nada, estamos ahí para resolver cualquier problema ginecológico o darle seguimiento al embarazo, que esa es la otra parte de la parte que corresponde a la obstetricia, que también la desempeñamos. Muy bien, pues iniciamos ya de lleno en el tema, doctor. ¿Cuáles son esas infecciones vaginales más comunes? ¿Cuáles son los síntomas que dan estas infecciones y cómo puede la mujer prevenirlas? Sí, mira, las infecciones vaginales van a depender mucho de la vagina, valga la redundancia. Si son infecciones vaginales, pues van a depender mucho del estado en el que se encuentre el medio ambiente vaginal o lo que se llama microbiota o microflora vaginal. Ahí hablamos de un medio que se llama pH. pH es lo que maneja, es el equilibrio entre la alcalinidad y la acidez de la vagina. Ese pH se mantiene de acuerdo a un componente de esa microbiota vaginal que se llama lactobacilo o bacilo de Dodelin. La vagina de por sí tiene muchos microorganismos, hongos, bacterias, muchos componentes que forman parte, de los cuales la vagina forma parte de su hábitat natural. Es decir, ellos normalmente habitan allí, pero están en forma silente, en forma pasiva. Ese silencio, esa etapa tranquila de esos microorganismos, lo controla el lactobacilo. ¿Okay? Es como si estuviéramos en una habitación con un buen aire acondicionado, una buena iluminación, con internet, una computadora. Bueno, tú te pasas un año entero ahí y dándote comida. Entonces, te pasa un año entero y tú no tienes problema. Pero si a esa misma habitación comenzamos a apagarle la luz, le cortamos la luz, le quitamos el internet, le cerramos la ventana, quitamos el aire, pues entonces la persona comienza a enfermarse. Eso mismo ocurre con esos microorganismos que habitan en la vagina. Cuando se altera esa microbiota vaginal o se altera ese ambiente vaginal, disminuye el lactobacilo y los microorganismos que habitan allí en la vagina comienzan a proliferar y te van a producir una infección. ¿Cuáles cosas pueden alterar ese medio ambiente vaginal? La menstruación, uso de fármacos, hay fármacos que destruyen esa flora vaginal, uso de óvulos naturales, y esto es muy importante. Infecciones vaginales más comunes y cómo podemos prevenirlas. Ya está de retorno ahí el doctor. Adelante, discúlpenme que estoy en el hospital y la mayoría de los hospitales tienen la señal un poquito pobre. Entonces, les decía que cuando se alteran, por eso cualquiera de esos componentes, de esos factores que mencioné, entonces proliferan esas infecciones. Esa es una forma de infección vaginal. Las infecciones vaginales son la principal causa o principal motivo de consulta ginecológica. Es decir, 8 de cada 10 mujeres van al ginecólogo por una infección vaginal. ¿Por qué? 8 de cada 10. De cada 10 mujeres aproximadamente. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen refiriendo síntomas. ¿Y cuál es
La principal sintomatología de infecciones vaginales, el flujo vaginal anormal. La vagina es una cavidad virtual, es decir, una cavidad que tiene paredes, y cuando se refiere a virtuales, que solamente se puede percibir cuando está llena, cuando tiene algo dentro, cuando tiene sangre, cuando tiene flujo. Entonces, la vagina está plegada, las dos paredes están plegadas, y como quiera, tiene un flujo normal. Es decir, tenemos una secreción vaginal que es acuosa, transparente, no huele a nada, no molesta, no pica, no come, no produce ninguna sintomatología. Eso es un flujo vaginal normal. Bien. Un flujo vaginal que es el flujo transparente, que es el flujo de la vagina, y entiéndase, ahí hablamos de un flujo vaginal blanquecino, amarillento, grisáceo, con grumos, verdoso. Eso debe hacernos sospechar de una infección vaginal. Además de eso, se acompaña de picazón, de comezón, de ardor, ¿no? Y el flujo vaginal generalmente blanquecino, que es el principal que aparece, tiene una especie de grumos, es como grueso, se adhiere a las paredes vaginales, produce mucha comezón o mucha molestia a nivel vulvar. ¿Okay? Esos son microorganismos que forman parte de la vagina. Ahora, no es lo mismo llevar una bacteria o cualquier otro microorganismo de otra parte del cuerpo e introducirlo en la vagina. Eso te va a producir otro tipo de infección vaginal, que ya sería vaginosis, no vaginitis. Vaginitis es cuando uno de los microorganismos que viven en la vagina te produce una infección. Vaginosis es cuando un microorganismo que no pertenece a la vagina te va a producir una infección. ¿Cómo llega un microorganismo de otra parte del cuerpo a la vagina? Las relaciones es una. La forma de asearse. Aquí hay que ser muy enfático en recomendarle a las mujeres la forma de asearse. Recuerden que la vulva tiene en su cercanía 3 orificios que están muy relacionados de cerca, cada uno del otro. Está el ano, el introito vaginal y el meato urinario. Cada una de esos medios manejan microorganismos diferentes. Así como la vagina tiene microorganismos que son propios de ella, el ano también lo tiene y el meato urinario también. Entonces, la forma de asearse desde abajo hacia arriba, esa es una forma de llevar microorganismos desde abajo hacia la parte de la vagina que también va a producir una infección. Bien. La dinámica es la siguiente, Jotin, ya tú hiciste una breve introducción. Ahora las amigas y los amigos que están conectados hacen unas preguntas y tú como especialista pues das respuesta a esas interrogantes. Y vamos a iniciar con la primera. Una prueba de fuego que me vas a hacer. Una prueba de fuego que me vas a hacer ahora. Tal vez no, tal vez más sencillo, ahí va limpio. Bueno, la primera interrogante la hace Xiomara Lara, que pregunta que si las copas pueden provocar infección vaginal. Sí, aunque en poca proporción. Bueno, lo que pasa es que en medicina hay algo que se llama riesgo-beneficio. El beneficio del uso de copa es mayor que el riesgo de una vaginitis que te pueda provocar. Pero sí, las copas representan un agente externo o un agente extraño, un cuerpo extraño para la vagina. Eso te va a alterar la microbiota vaginal y, como mencioné, puede hacer que haga proliferar algún tipo de vaginitis o de inflamación en la vagina. Bien, tenemos aquí otra interrogante de una amiga que está conectada también. Dice, ¿cuál es el médico anticonceptivo que usted recomienda? Bueno, si aquí hay gente que está conectada, que me sigue, sabe que mi método anticonceptivo por excelencia es el dispositivo intrauterino, el DIU, es el que yo más recomiendo. Y dice otra persona, ¿es recomendable sostener relaciones sexuales sin preservativo cuando la mujer tiene una infección vaginal? No es recomendable, siempre y cuando esté bajo tratamiento también. Ahora hay que ver qué tipo de relaciones sexuales, qué tipo de infección se tiene. Claro, cada flujo vaginal representa una característica de cada microorganismo que la produce. Y claro, tener relaciones sin preservativo pudiera representar un mecanismo de alguna infección de transmisión sexual, aunque sea diferente a la infección vaginal que esté produciendo la paciente o que esté teniendo la paciente en el momento.
Bien, en ese mismo tenor, Marilanda pregunta que cuáles serían las consecuencias de sí tener esas relaciones sexuales durante el periodo menstrual. Sangrando, ¿verdad? Es decir, teniendo la menstruación. Bueno, Exacto. en medio de la menstruación podemos hablar de riesgo de endometriosis. La endometriosis es la presencia de tejido endometrial. El endometrio es la capa de adentro del útero. ¿Ve? Entonces, ese tejido endometrial sale fuera de esa cavidad endometrial y se pudiera depositar en otras partes. Pudiera ser que las relaciones durante el coito se pueda producir alguna laceración vaginal y esa sangre que está ahí, que tiene restos de endometrio, implantarse donde están esas laceraciones. Bien, otra pregunta que tenemos acá de una seguidora que nos dice que si los síntomas de una infección vaginal en una niña son semejantes a los síntomas que presenta una mujer de una infección vaginal. Sí, son parecidos. Lo único que probablemente el agente causal sea diferente. Pero es común que en pacientes adolescentes o en niñas aparezca un flujo blanquecino, grumoso, adherido a las paredes, que sale fuera de la vagina, se ve en la región vulvar, de hecho en los labios mayores se puede ver, que generalmente es debido a un tipo de cándida. Probablemente sea una candidiasis. La cándida es un hongo que habita de forma normal en la vagina. Y se puede dar el mismo proceso hormonal de una niña que va a reiniciar o va a iniciar su proceso menstrual, que se da por recaptación de estrógeno a nivel periférico, es decir, su primera menstruación. Eso pudiera conllevar a que ese cambio hormonal de una niña que se va a convertir en adolescente pudiera producir algún tipo. Bien, y Génesis hace la siguiente pregunta. Ella dice que si es recomendable clínicamente hablando que la mujer se lave con vinagre blanco para prevenir o curar las infecciones vaginales. Es algo muy popular. Mira, si que lo supiera, usamos. sí, lo que pasa es que el vinagre se usa como un regularizador del pH vaginal. Es decir, el pH vaginal cambia entre ácido y alcalino y muchas veces el componente, el vinagre blanco, puede hacer que ese pH se regularice. Se puede usar, pero no con la frecuencia que lo usan las mujeres, como una automedicación. ¿Okay? Entonces, otra pregunta que tenemos aquí, Jotin. Recuerden que conversamos con el doctor Jotin Pérez, especialista en ginecología y obstetricia. Y el tema que tratamos en esta mañana es cuáles son las infecciones vaginales más comunes y cómo podemos prevenirla. Pero siempre, Jotin, las seguidoras, los seguidores se salen un poco del tema y abarcan todo lo que... Vale. Hablamos con la de especialidad ginecología. que tiene libertad también para hacerlo en esta mañana. Y sí. Una pregunta que nos hace una seguidora es que si la extirpación de los ovarios, o de uno, sea de los dos, puede interferir en el nivel de deseo sexual de la mujer. Sí, y mucho. Sí, porque los ovarios son las gónadas principales de la mujer. Es decir, el cuerpo, sexualmente hablando, el cuerpo es dominado por hormonas al 100%. Ahora bien, las gónadas o el principal órgano productor de hormonas en una mujer son los ovarios. ¿Okay? Si nos llevamos los ovarios, si extirpamos los ovarios, estamos interfiriendo, estamos interrumpiendo la producción hormonal de la mujer. Es decir, una mujer que se queda sin ovarios es una mujer que entra en una menopausia provocada. Y recuerden, en caso de que sea uno, porque hay gente que no se le extirpan los dos, pero sí uno. Pues no, porque uno asume la función de los dos. Okay. Simplemente se va a poner un poquito más grande porque va más forzado. Va más forzado, exactamente. Exacto, entonces ahí le quiero preguntar, hay mujeres que cuando solamente tienen un solo ovario y van y se hacen la sonografía, ese único ovario que queda muchas veces sale aumentado de tamaño. En este caso, ¿es normal que sea así? Sí, es normal. Se explica porque es un ovario que está hiperfuncionando, es decir, un ovario que está asumiendo la función de dos. Lógicamente que va a estar un poquito aumentado de tamaño, sin que eso represente algún problema, aunque claro, hay que descartar cualquier otro tipo de patología. Y pues tenemos un hombre aquí preguntando, doctor. Como un hombre. Y hay hombres interesados en este tema también, porque si concierne a la mujer, pues también tienen que estar los hombres ahí también presentes. Y para eso tenemos con una pregunta a Iván Cruz,
que dice lo siguiente o pregunta lo siguiente: ¿cómo puede una mujer trabajar o prevenir para evitar el mal olor vaginal? Bueno, mira, si hay algún tipo de mal olor, hay que asociarlo a algún tipo de flujo vaginal. Como le dije, el principal componente de las infecciones vaginales es el flujo, característica del flujo. Con ver la característica del flujo y el olor fuerte, yo asumo o presumo o tengo un diagnóstico presuntivo de qué está produciendo la infección. O sea, cuál sería el posible agente causal que está produciendo la infección. E inclusive eso me permite tratarlo, es decir, implementar un tratamiento que pudiera ser eficaz. Ahora bien, lo primero es descartar una infección o realizar un cultivo de secreción vaginal o de vagina, a ver qué microorganismo te está produciendo ese olor fuerte de la vagina. Probablemente sea una tricomoniasis, probablemente sea una Gardnerella vaginalis, probablemente, es lo más probable. Ahora, a partir de ahí ya hay que darle tratamiento a eso. Y hay muchos fármacos a base de lactobacilo, el que mencioné al principio, que era quien mantenía el pH vaginal, que ayudan mucho, ayudan mucho. Claro, ya hay que usar otras medidas, el tipo de ropa interior, el uso de protectores diarios, que son muy famosos, son muy comunes y son muy usados también, que yo no los recomiendo. Bueno, yo los recomiendo. Me gustan, sí, porque me llenan la consulta de pacientes. El uso de protectores diarios, recuerden, porque es que de esa forma eso no va a transpirar, es decir, el flujo se va a acumular en ese protector y ese mismo protector te va a producir o te va a servir como caldo de cultivo para proliferación de infecciones. Eso es lo que pasa. Pero lo ideal, si hay un olor fuerte, pudiera ser un tipo de infección, lo ideal sería tratar esa infección. Sí, porque el mismo cuerpo por naturaleza, cuando hay algo anormal, pues da evidencias, da señales de eso. Solamente que hay que prestarle atención y Exacto. tener presente que hay que acudir al especialista que se encarga de trabajar eso, no quedarse en casa, porque hay infecciones de esa, ¿verdad, doctor? Que con el tiempo, si se dejan y se dejan, pueden Sí, desencadenar en una enfermedad grave. sí, pueden complicarse. Más en el caso de la mujer. Y pregunta otra seguidora que cuáles son los síntomas iniciales de la endometriosis y qué tan grave puede llegar a ser eso. La endometriosis es la patología que más se asocia a dolor en ginecología. La endometriosis muchas veces es subdiagnosticada. Aquí hay muchas mujeres conectadas y estoy segura que conocen a alguien, si no son una de ellas, conocen a alguna prima, alguna amiga, alguna vecina, alguien que la menstruación le da que las tumba prácticamente. Es decir, que el proceso menstrual antes de la menstruación y durante la menstruación son mujeres que no se paran de una cama por el dolor que le da. La endometriosis es asociada al dolor al 100%, ¿eh? ¿Por qué? Porque es que ese tejido endometrial se deposita en la cavidad pélvica y cuando viene la producción hormonal, ellos reaccionan creciendo e inflamándose. Entonces, esa inflamación te produce dolor. Pacientes que tienen dolor fuerte con las menstruaciones, dolor al tener relaciones sexuales también, dolor que coincide con su ciclo hormonal, es decir, tengo dolor, hay un dolorcito preovulatorio que la paciente se da cuenta de la ovulación, eso es un dolor leve, pero un dolor intenso, un dolor que se asocia con el periodo premenstrual o con la menstruación, eso probablemente sea una endometriosis. Bien, tenemos una preguntita ahí, ya es otro hombre, Johnny, se sale un poquito del tema, pero como tenemos libertad, pues vamos a hacerla. Dice él, aunque creo que para un urólogo es, pero usted me dirá, ¿cuál es el primer examen de laboratorio que usted recomienda para descartar una infección urinaria en los Un hombres? examen de orina. Un examen de orina acompañado de un urocultivo, de un cultivo de orina. Eso es lo más simple, lo más sencillo. Ahí ya en el examen de orina vamos a ver componentes físicos del examen, una evaluación, si hay leucocitos, si hay presencia de hematía, glóbulos rojos, cómo está la densidad de la orina, todas esas cosas. Entonces, eso se ve ahí y no pudiera ser suponer algún tipo de infección por la presencia de glóbulos blancos en la orina. Pero el diagnóstico definitivo lo va a dar un urocultivo, un cultivo de orina. Y claro, Bien, que vaya donde un urólogo, que es un lo ideal. urólogo es quien debería de tratar eso, pero ya ahí tiene la respuesta a su pregunta. Otra pregunta que tenemos por acá, doctor, es
¿Es posible que una mujer tenga un quiste en los ovarios de más de 5 centímetros y que al pasar por el periodo menstrual o al llegarle la menstruación desaparezca? Sí, es probable. Y todo va a ¿Con más de depender. 5 centímetros, doctor? Sí, es probable, es probable. Generalmente los criterios quirúrgicos, es decir, los criterios para llevar a cirugía a una paciente por alguna lesión ovárica, sea quística o tumoral, son los 10 centímetros, aunque va a depender de la edad de la paciente. Probablemente una paciente de más de 40 años, 45 años, si tiene alguna lesión por debajo de 10 centímetros, uno lo toma en cuenta por la edad. Ahora, una paciente en edad fértil, entiéndase, antes de los 35 años de edad o de los 30 años de edad, con una tumoración ovárica, con menos de 10 centímetros, es simplemente darle seguimiento, porque se supone que con la producción hormonal del ovario, esos quistes desaparecen. Si no desaparecen, hay que llevar la cirugía. Bien, ahí. El Divo hace una pregunta que cuáles son las principales infecciones que afectan a la mujer en República Dominicana. Bueno, podemos mencionar en orden de frecuencia, no existe una estadística general, por decirlo así, no la conozco, no la tengo. No sé si existe, pero como mencioné, infecciones vaginales el principal motivo de consulta, y eso lo hago en base a mi experiencia, que de cada 10 mujeres, en base a mi experiencia, a mi práctica, 10 mujeres, algunas 7, 8 van por infecciones vaginales generalmente. Y ahí podemos mencionar también la endometriosis, podemos mencionar las lesiones ováricas, los quistes en los ovarios, el ovario poliquístico es bastante frecuente también, los sangrados anormales, es decir, esos sangrados vaginales que no coinciden con la menstruación. Ahí son varias patologías. Bien. Pierca Lorenzo pregunta que cuál es el tratamiento para una displasia leve. Una displasia leve, bueno, se refiere a lesiones cervicales, es decir, en el cérvix, el cuello de la matriz. Si una paciente dice que una paciente con 38 años que tiene una displasia leve, depende cuál es el medio que diagnostica o que da el reporte de la displasia leve. Y me explico. Si es un Papa Nicolau, una citología que habla de displasia leve, hay que hacerle una colposcopía biopsia. Si es una colposcopía con biopsia que habla de la displasia leve, hay que hacerle una crio o un cono ASA. ¿Okay? Entonces, en base a esos tres. Por eso te menciono cuál fue de los tres, en qué etapa está. Si la paciente fue con un Papa Nicolau, hay que hacerle entonces una colposcopía. Si fue una colposcopía, hay que hacerle una conización o una criocaterización. Bien, Lauri pregunta que cuáles son las consecuencias de tener ovarios poliquísticos. El ovario poliquístico es una patología bastante frecuente también en mujeres fértiles. Aquí no hay ovulación, esa es una consecuencia. Si no hay ovulación, no hay embarazo. O sea, eso es un tipo de infertilidad. La mujer no puede lograr un embarazo si tiene ovario poliquístico. Aparte de los trastornos menstruales también. Hay trastornos en la frecuencia de las menstruaciones, hay mujeres con ovario poliquístico que no la ven, hay otras que la ven de forma intermitente, hay otras que la ven 3 veces al mes, hay otras que la ven 2 meses, otras que la ven 1 vez al año y 2 meses. Bien, Iris de León pregunta que cuáles problemas puede tener una mujer embarazada que tenga un mioma. Con mioma, mira, si hay miomas, todo va a depender del tamaño de los miomas y la ubicación de los miomas. ¿Okay? ¿Qué puede producir una miomatosis en un embarazo? Que se pierde el embarazo. Que puede producir a una paciente embarazada una restricción del crecimiento intrauterino. ¿Por qué? Porque el mioma, si es muy grande, va a comprimir el útero y no va a dejar que el bebé crezca lo suficientemente o exprese su potencial mayor de crecimiento. Bien, otra. Doctor, en ese sentido, ¿hay posibilidad de que el mioma vaya creciendo juntamente con un feto? Sí, es probable que los miomas aumenten su tamaño durante el embarazo, pero también es probable que el embarazo haga desaparecer los miomas. Otra pregunta que tenemos acá dice, ¿qué tan grave puede llegar a ser el acretismo placentario? Gravísimo. El acretismo placentario es una emergencia para nosotros, ¿eh? Aunque se hace de forma electiva, es una emergencia. ¿Qué es el acretismo placentario? La placenta
si ven mis manos, esto es el útero, la placenta va pegada al útero, ¿okay? Adherida al útero, la parte de adentro del útero. Y esa placenta representa una conexión entre la madre y el bebé. Cuando hay un acretismo placentario, la placenta, cuando se ocurre un desembarazo, sea por parto o por cesárea, la placenta se extrae completa. Eso permite que el útero vuelva a regenerarse, es decir, que se cure por dentro, puede tener otro embarazo si la paciente quiere, ver su menstruación normal. Ahora, cuando hay un acretismo placentario, la placenta no solamente se adhiere a la capa de adentro del útero, sino que atraviesa la pared uterina, el músculo uterino, se mete en el útero. Y eso no deja que la placenta salga después del parto. Eso representa una emergencia obstétrica porque da un sangrado, que es una de las complicaciones principales que manejamos nosotros los obstetras. Y aparte de eso, es una de las principales causas de mortalidad materna. Acretismo placentario da un sangrado, una hemorragia postparto, te va a dar un sangrado, que generalmente la paciente termina en una histerectomía, es decir, haciéndole un vaciado a la paciente, independientemente de la edad que sea, porque no se puede remover la paciente. Bien, doctor, y en las consultas que usted ha tenido en este periodo de pandemia, ¿ha notado un aumento de las embarazadas? Sí, sí, hay muchos embarazos. Estamos en zafra fuerte ahora mismo, sí. Si me diera un por lo menos basado en las consultas. No te puedo dar un porcentaje. Yo tengo muchas embarazadas, sí, tengo muchas embarazadas, manejo muchas pacientes obstétricas, pero así en términos generales, de darte un porcentaje de qué tanto aumentó, no te lo puedo. No sería objetivo si te lo doy, no sería objetivo. Pues muchas gracias, doctor, por haber sacado un momentito de su agenda, que sabemos que es bastante cargada, ha sacado un momento importante en este día de sus consultas para dedicarnos a nosotros y conversar sobre este interesante tema, cuáles son las infecciones vaginales más comunes y cómo podemos prevenirlas. Ahora, antes de cerrar, doctor, queremos que usted nos dé algunos tips, algunas recomendaciones a nosotras las mujeres para tener una vida saludable en cuanto a ginecología se refiere. Acudir a su ginecólogo, no automedicarse, principal, no automedicarse. Lo que le funcionó a tu amiga probablemente no sea lo que te funcione a ti. Las infecciones vaginales tienen múltiples causas, tienen múltiples microorganismos que la puedan producir. A lo mejor tu amiga, tu mamá, tu hermana, tu prima, quien sea, tiene una infección vaginal producida por un microorganismo y tú tienes un flujo vaginal. O sea, cuando digo tú me refiero a la generalidad, a todas las pacientes, a todas las que están aquí conectadas, tienen otro tipo de microorganismo y te está sobremedicando. Por eso, además de representar la principal causa de consulta o motivo de consulta, las infecciones vaginales son la principal causa de cambio de ginecólogo. Hay pacientes que te van de ginecólogo en ginecólogo con la misma infección, porque no se llega al diagnóstico definitivo de qué está produciendo la infección. Entonces, importante en ustedes, las mujeres, las chicas, en todas, acudir a su ginecólogo. Comenzó a tener relaciones sexuales, ya usted inició una vida sexual activa, se casó, tiene pareja, lo que sea, vaya al ginecólogo. Eso es lo que se llama consulta de mujer sana o consulta rutinaria. ¿Para qué? Para que te hagan una citología, un Papa Nicolau y prevenir el cáncer de cervix. Recuerden que se puede prevenir. Es la única patología 100% prevenible, patología maligna, para que te hagan una sonografía transvaginal y ver cómo están tus ovarios, cómo está tu útero por dentro y cómo están tus anexos. Y, muy importante también, y esto casi específico en mujeres de más de 40 años de edad, realizarse estudio de las mamas, sonomamografía y mamografía. ¿Por qué? Cáncer de mama, principal causa de mortalidad por cáncer en mujeres. Entonces, una mujer que se haga un Papa Nicolau al año con sonografía y estudio de mama está eliminando prácticamente las tres principales causas de muerte por cáncer de una mujer: cáncer de mama, cáncer de cervix y cáncer de útero. Mi recomendación es esa: no automedicarse. Si tiene algún problema, acuda donde su ginecólogo, a cualquiera. Si viene donde mí, pues yo encantado, no hay problema. Pero vaya a su ginecólogo, acuda con su ginecólogo.
cero automedicación. Las duchas vaginales no son buenas. El Sí, uso de óvulos naturales no son buenos. ¿Okay? Le dije para qué sirven. Protectores, uso de duchas vaginales y uso de óvulos naturales son muy buenos, pero para llenarle la consulta a nosotros los ginecólogos, porque producen más daño que lo que hacen, que el bien que producen. ¿Okay? Entonces, mi recomendación sería esa. Vaya a su ginecólogo periódicamente, todos los años que usted no se sienta nada. Si usted comenzó a tener relaciones sexuales, por lo menos después al año usted tiene que comenzar a ir donde un ginecólogo todos los años a hacerse una citología, por lo menos. Así es, y hay un dicho popular que dice que es mejor prevenir que lamentar. Y así que ya escucharon las recomendaciones del doctor, acudir a su médico, por lo menos hacerse su papá Nicolau y su chequeo de las mamas, por lo menos una vez al año. Aunque nos sintamos sanas, porque la gente ya, yo no me siento nada, ¿para qué voy al médico? Aunque no nos sintamos nada, hay que ir a hacer ese chequeo rutinariamente, por lo menos una vez al año para prevenir cualquiera de estas enfermedades, el cáncer. Fíjate, Aguila, por ejemplo, el virus del papiloma humano, que es una pandemia, el virus del papiloma humano no da sintomatología, pero produce cáncer. Y el tiempo que transcurre entre la infección por virus del papiloma humano hasta producirse un cáncer es aproximadamente 10 años. Es decir, yo puedo detectar el virus del papiloma humano antes de llegar a un cáncer, pero tú no sientes nada. Y si vas a ir cuando lo sientes, cuando te da sintomatología, es porque está en un estadio avanzado y hay muchas veces no hay nada que hacer. La mayoría de los cánceres de mama, de cervix, perdón, que yo he visto, coinciden con lo siguiente. Pacientes que nunca se han hecho un Papa Nicolau en sus vidas. Nunca se lo han hecho. Y comenzaron a tener relaciones desde los 17 años o antes. Tienen 40 años, tienen 4 o 5 hijos y nunca se hicieron un Papa Nicolau. Van porque tienen un flujo, un sangrado maloliente, una molestia, notan que han perdido peso y cuando uno coloca el espéculo, un cáncer de cervix. Pero pasaron 25 años sin usted ir donde un ginecólogo, sin usted ir donde un médico, ¿entiende? Que son muchísimas cosas. Yo hago un Papa Nicolau y me reporta algún cambio y puedo hacer la colposcopía, como hablé ahorita de la displasia. Puedo hacer un cono. Puedo repetir la colposcopía. Puedo hacer un ADN para saber cuál es el virus que está ahí. Puedo colocar la vacuna contra el virus del papiloma humano. O sea, la prevención es mucha. Nosotros la tenemos en las manos. Está de ustedes, las mujeres, que busquen entonces, ustedes, las pacientes, que busquen la forma de prevenir todas esas enfermedades. Así es. Ese chequeo con el ginecólogo es 1A en la mujer. Y Rosa Iris de León dice ahí, excelente, muy preparado el doctor. Así es un doctor joven, bastante joven, pero con una profesionalidad y una vocación bastante grande. Así que te agradecemos, Yoti, y agradecemos a esa gente de allá de Cachón, de Barahona, que la vimos ahí conectadas también, apoyándote. En nuestro pueblo. Y a nuestro doctor. Muchas gracias, Joaquín, por este momento, por haber sacado este momento para compartir con nosotros. Y gracias a cada una de estas mujeres, esos hombres que estuvieron conectados ahí, como ya es costumbre, cada jueves en este live del día. Así que nos reencontramos la semana que viene, el próximo jueves, si así Dios lo permite. Así concluimos. Gracias eternas para ti, Joaquín. Un placer. Bye. Bye, bye, señora.